¿Te imaginas vivir en tu casa y no tener que pagar impuestos de propiedad nunca más? Pues esta podría convertirse en la realidad si la nueva propuesta del gobernador de Florida, Ron DeSantis, se aprueba. Pero, ¿cómo se financiarían las escuelas, la policía o los bomberos sin estos impuestos? Lo que parece una gran noticia para los propietarios podría traer consecuencias que nadie se espera. Quédate hasta el final de este vídeo porque vamos a explicar qué significa esta propuesta, cómo te podría afectar si tienes casa en Florida o si estás pensando en mudarte y qué alternativas se están barajando para reemplazar ese dinero. Pero primero, entendamos de qué estamos hablando. Actualmente el impuesto de propiedad es una de las principales fuentes de ingresos para los gobiernos locales en Florida. Según datos oficiales, estos impuestos generan más de 40.000 millones de dólares al año que se utilizan para pagar las escuelas públicas, los servicios de policía y bomberos, parques, carreteras y muchos otros servicios que utilizamos a diario. Pero para el gobernador DeSantis, este impuesto es injusto. You buy a home, you own it outright, free and clear, and yet you have to continue to pony up money to the government just for the courtesy of using your own property. We don't tax like that in almost any other instance. Vamos a poner las cosas en perspectiva. Florida tiene un impuesto de propiedad promedio del 1.14% del valor de la vivienda, que no es ni de los más altos ni de los más bajos del país. Pero lo que realmente molestó a muchos propietarios es cómo han incrementado estos impuestos en los últimos años. En el condado de Broward, los impuestos han subido un 57% desde el 2019, y en Miami-Dade un 50%. En el resto del estado, el aumento promedio fue de un 9.5% anual. ¿Te ha pasado que tu pago de impuestos sube cada año aunque no hayas hecho ninguna mejora ni renovación en tu casa? Pues es lo que está poniendo en aprietos a muchos propietarios, especialmente a adultos mayores que viven con ingresos fijos. ¿Qué propone exactamente DeSantis? Su idea es eliminar total o parcialmente los impuestos de propiedad a nivel local para aliviar a los propietarios y, según él, atraer a más personas a vivir a Florida. ¿Es fácil que se apruebe esta propuesta? La verdad es que no tanto, ya que para que se haga realidad tendría que pasar una reforma constitucional y ser aprobada por al menos un 60% de los votantes en un referéndum. Además, habría que esperar que los legisladores locales encuentren otras formas de financiar servicios públicos sin afectar a la comunidad. Pero claro, aquí viene la pregunta que nos hacemos todos. Si eliminamos esos 40.000 millones de dólares, ¿de dónde va a salir ese dinero? Hay varias opciones sobre la mesa, pero ninguna parece convencer del todo. Por un lado está subir el impuesto a las ventas. Actualmente Florida tiene un impuesto del 6% en las compras. Según estudios, había que subirlo por lo menos al 12% para cubrir el hueco que dejarían los impuestos de propiedad. El problema es que este tipo de impuestos afecta más a las familias con ingresos bajos y medios, porque al final todos pagamos lo mismo independientemente de cuánto ganemos. También podrían incrementar el precio de los servicios públicos como el agua, la electricidad o incluso el recogido de basura. Por otro lado, esto también podría solventarse con recortes en los servicios públicos, y aquí es donde las cosas se ponen un poco más serias. Menos dinero significan menos policías, menos bomberos y menos presupuesto para las escuelas. Ahora bien, si tú tienes una casa o estás pensando en comprar en Florida, ¿cómo te afectaría esa medida? Te lo explico. Lo bueno, que no tendrías que pagar más impuestos de propiedad, es decir, que tendrías mucho más dinero en tu bolsillo anualmente, y Florida se convertiría en uno de los estados más atractivos para comprar vivienda. Lo malo, las casas podrían subir aún más de precio porque habría mucha más demanda. Los servicios públicos podrían empeorar ya que va a haber menos personal. Y lo peor de todo, aunque no pagues impuestos de propiedad, al final terminarás pagando impuestos escondidos, ocultos en otro tipo de transacciones como las compras. Seguramente encuentran una forma de recaudar más dinero. Esta propuesta tiene dividida a Florida. Por un lado, muchos propietarios dicen que ya basta de pagar impuestos todos los años por una casa que ya es tuya, entonces es como si estuvieses pagando un alquiler al gobierno. Pero por otro lado, alcaldes y líderes locales, como la alcaldesa de Oviedo, han dicho que sin estos impuestos sería imposible pagar a la policía o a los bomberos. We use 100% of our property taxes for public safety. Ningún estado en todo Estados Unidos ha eliminado completamente el impuesto de propiedad. Aunque es impopular, es uno de los impuestos más estables y eficientes para financiar los servicios locales. La propuesta de eliminar los impuestos de propiedad suena muy atractiva, pero también genera más preguntas que respuestas. ¿Prefieres pagar un impuesto fijo cada año o prefieres pagar menos por tu casa pero más por todo el resto? La verdad es que este tema apenas está comenzando a debatirse y podría cambiar completamente de ser aprobado la manera en la que se vive en Florida. Veremos qué pasa en la próxima sesión legislativa que empieza ahora. Me gustaría conocer tu opinión.
¿Te parece bien que eliminen los impuestos de propiedad aunque esto signifique pagar más por otras cosas? Déjamelo aquí en los comentarios porque quiero saber tu opinión. Y si te interesa saber cómo se desarrolla todo este debate, qué pasa en Tallahassee y cómo, si se aprueba esta medida, va a afectar a tu pago mensual de impuestos, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo de Vivir en Orlando.